pasado por 2 gobiernos colorados, un gobierno blanco, 2 gobiernos frente amplistas y estamos transitando un tercer gobierno del Frente Amplio. ¿Cómo ha sido la relación del sindicato con los diferentes gobiernos? Bueno, la dictadura ni que hablar, no había negociación colectiva, ¿no? Rescatamos la negociación colectiva a partir del año 85, cuando regresó la democracia, estaba el gobierno de Sanguinetti, que también tuvimos algunos avances, pero muy menores, y igual pudimos mantener convenio colectivo. O sea, el relacionamiento con los gobiernos colorados de aquellos tiempos fue, para la clase trabajadora, creo que de perder y perder, aunque a algunos les haya ido mejor en la feria que a otros. Hubo un momento de quiebre, que fue con el gobierno del Partido Nacional. Y sus primeras medidas es un ajuste fiscal de un 16 al 19%, el retiro de las negociaciones colectivas, rompe una instancia que es del año 43 en este país, una tradición que sostenía democracia, busca las privatizaciones, desarticula todo el tramado industrial y fomenta el individualismo por las unipersonales. Y por lo tanto el Ministerio de Trabajo pasó a ser como el Ministerio de Marina en Bolivia. Después viene el gobierno colorado, tanto los 2 gobiernos siguientes siguen manteniendo la censura en la negociación. Hubo momentos en donde la diferencia era tan importante como hablar de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, porque si tenías en el bolsillo el dinero podías tener atención de calidad y si no lo tenías no. Nosotros pasamos por ese proceso y hablábamos hoy de la crisis del 2002, de 2003, donde hubo gente que realmente no tenía con qué atenderse. Había más de 400.000 personas en el Uruguay que no estaban identificadas con ningún prestador de salud de aquel momento. Nosotros sostenemos y demostramos en los hechos la independencia del movimiento sindical. Ahora, no es lo mismo para el movimiento sindical estar con gobiernos de corte claramente neoliberal, como los partidos Colorado y el Partido Nacional, o con gobierno del Frente Amplio. Lo cierto es que si uno mira los últimos años, después con el regreso de la democracia, ahí los sindicatos volvieron a crecer y se dinamizaron mucho, luego habían bajado un poco, y a partir de que el gobierno del Frente Amplio pone nuevas condiciones de negociación con los consejos de salario, también ahí los sindicatos encontraron una buena oportunidad de generar más adeptos y crecieron en muchas áreas de actividad. Habían tenido una baja y ahí empezaron a crecer. Ya llevamos 11 años de tripartita, de convenio colectivo, de negociación, leyes, fueros sindicales. Sin ninguna duda que este periodo para el movimiento sindical, para los trabajadores es el mejor. Y de no haber existido estas nuevas leyes de negociación colectiva y de protección de la actividad sindical, hubiera sido muchísimo más difícil, porque apenas aparecía un delegado en alguna de esas empresas era destituido inmediatamente. La posibilidad de negociar en los consejos de salario les ha dado espacio de poder real, pero también espacio en los medios, porque salen ahí a reivindicar esos derechos en una situación en la que hoy pueden reclamar mucho mejor que en años anteriores, porque los consejos de salario les da un lugar y les da una capacidad de buscar mejoras. Creo que el movimiento sindical del Uruguay siempre reclamó la independencia de los sindicatos con respecto a los gobiernos de turno. Lógicamente que esa independencia para algunos no implica indiferencia. Por más que los blancos y los colorados nos acusen de ser dependientes, es obvio que somos independientes. Si no, no estaríamos en el mes de mayor conflictividad del 95 para acá. ¿Y en qué se basa esa independencia? En que somos capaces de valorar todo lo que hizo el gobierno. Me refiero a todas las leyes que mencioné, a la recuperación salarial de 47% en 10 años, a la instalación de los consejos de salario, pero que al mismo tiempo no se conforma con eso. Pero no hubo el año pasado, previo a las elecciones, el PIT-CNT de alguna manera recomendaba el votar a la izquierda. No fue de forma muy directa, pero sí se leía clarito. El PIT-CNT toma una medida de paralización en reclamo del no retroceso de determinadas leyes, que eso es objetivo del 2005 para adelante en lo que se refiere a leyes y reglamentaciones que amparen a los trabajadores, inclusive la ley de fueros sindicales, licencias sindicales, ley de negociación colectiva. Eso es un dato objetivo de la realidad, que es así, se establecieron ahí. ¿Había jornadas de 8 horas para el trabajador rural? No. ¿Había leyes que protegieran la salud, como la ley de responsabilidad penal? No. Entonces, cuando uno compara, me parece que no hay forma de decir otra. Digamos, sería muy tonto decir no nos vamos a meter en este tema porque no es nuestro, porque han sido tan diferentes los gobiernos progresistas a los gobiernos neoliberales
que son abismales las diferencias. Ya le digo, nosotros éramos 130.000 en el año 2013 y hoy somos 408.000. Y esto es porque se permitieron normas democráticas que permitieron organización allí donde no podíamos entrar. Acá hay que reconocer el derecho que nos dio el Frente Amplio de sindicalizarnos, pero creo que acá la camiseta y acá la fuerza política es el policía, la camiseta azul, que hay que defender. Esto es una opinión muy personal. Yo creo que más allá de que uno no pueda ser indiferente a la lectura del proceso histórico en el cual está embarcado, se tiene que mantener una autonomía muy clara de lo que es el funcionamiento del gobierno, de las fuerzas políticas que inciden en la vida política partidaria del Uruguay con respecto a los sindicatos. Lo cual no quita que, bueno, que cada uno de nosotros, en general, tenga nuestra inclinación político-partidaria, pero en tu actuación en el sindicato no puede incidir. Tradicionalmente, la izquierda estuvo asociada a los sindicatos, gran parte de su masa, de sus fuerzas vivas vienen de ahí, entonces se alineaban con la oposición. Durante gobiernos de blancos y colorados, los trabajadores y el frente eran la oposición y cada uno jugaba su rol desde las reivindicaciones concretas y desde las reivindicaciones o demanda de cambios políticos desde el partido. Cuando el gobierno el Frente Amplio llega al gobierno, se produce una situación, en primer lugar, de desoriente del sistema de los sindicatos. ¿Qué rol jugamos ahora? Porque nosotros colaboramos e incluso muchas veces somos parte de ese gobierno, porque hubo y hay en el gobierno dirigentes sindicales, pero a la vez su rol necesariamente es un rol corporativo. Entonces, cuando uno tiene que mirar siempre solo pedacitos, pero a la vez empieza a formar parte de aquel que tiene que mirar el todo, como es el gobierno, se empieza a complicar. No se puede estar en los dos lados. Y yo creo que ahora el Frente está teniendo un poco esa tensión de que necesita a los actores sindicales porque son parte de los que movilizan a las bases, pero no se puede, a ver, el dicho, con Dios y con el diablo no. Bueno, y entonces ahí hay un aprendizaje que todavía no lo hizo ni bien el Frente ni bien los sindicatos. No quiere decir que no se pueda hacer, pero en general es complejo. Y en algún momento parece que alguien tiene que ceder, o ceden los sindicatos o cede el Frente, que está en el gobierno. No debería ser así. El problema es que están aprendiendo y creo que todavía aprendiendo a los golpes. Hoy en día tenemos muchos actores políticos que están ocupando cargos que de alguna forma fueron abducidos de los sindicatos y a usted fue seducido en su momento, o por lo menos de su nombre se habló. No es una novedad esto, ¿no? Llama la atención que provengan de filas sindicales compañeros que están en gestión del gobierno, en este gobierno, en el anterior y en el anterior. Pero la historia ha sido esa. El semillero de los gobiernos ha sido las gremiales, claro, pero fue la gremial. La Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, la Asociación Rural, ellos proveían de sus directivas ministros de Ganadería, ministro de Educación, ministro de Trabajo, ministro de Turismo. Me acuerdo que el ministro de Turismo en el gobierno de Sanguinetti había sido el último presidente de la Cámara de Industria. Y la sociedad lo veía bien, lo ve con ojos raros y es del movimiento sindical. Yo lo veo natural, lo veo que me parece bien que lo haga. Debilita la organización en cual se retira, obviamente. A nosotros en el 2005 nos dejaron un agujero muy grande. ¿Cuál es la fuerza política que está adquiriendo el PIT-CNT? Porque muchas personas lo ven como una fuerza política que paralelamente se va fortaleciendo, ¿verdad?, al costado del camino de los partidos políticos, tanto los tradicionales como del Frente Amplio. El PIT-CNT es lo que es, una organización de sindicatos por rama, de actividad, que de alguna manera opina de cuestiones sociales y de cuestiones políticas en función del rol que tiene, que por supuesto no es gobernar, que por supuesto no es administrar ninguna de las empresas del Estado. Nuestro rol es defender los intereses de los trabajadores, plantear mejoras sociales que creamos que podemos aportar. Es eso, no gobierna. Acá gobierna el Poder Ejecutivo con un Parlamento que controla y un Poder Judicial que tiene que ejercer la independencia para dar el mayor equilibrio de justicia en este país. Lo que pasa es que cuando decimos que las cosas, que estamos de acuerdo con lo que se decide a nivel del gobierno del Frente Amplio, nos dicen que somos parte ejecutora del gobierno o de la propia fuerza política del Frente Amplio. Cuando no estamos de acuerdo como
en el caso de la esencialidad, como en el caso ahora de la discusión presupuestal, porque tenemos nuestras posiciones y nuestras ideas, nos dicen que le damos para atrás o que retrasamos el proceso de avance de la izquierda en el Uruguay. ¿Qué le contesta usted a las personas que de pronto no están sindicalizadas, que dicen que al país actualmente lo manejan los sindicatos? Que es un disparate, que se puede decir porque por suerte hay libertad, que me gusta que pueda decirlo, pero es un disparate. El Uruguay eligió su gobierno y eligió su parlamento, y su parlamento vota leyes, y nuestra tarea es empujar que vote leyes. Por ejemplo, este año vamos a empujar con todo nuestro fervor una ley que se llama de insolvencia patronal, para que aquellos patrones que abandonan sus empresas y no le pagan ni los salarios, ni los despidos, ni los salarios vacacionales, ni los aguinaldos, logren cobrarlo a partir de un fondo. Esta ley, el Parlamento la va a tratar democráticamente. Ahora, nosotros vamos a tratar de poner miles y miles de trabajadores demandando que esta ley se apruebe, porque lo que no podemos admitir es que cierre Fripur y los trabajadores sean los únicos que no sepan qué va a hacer de su vida. ¿Alguien cree que los dueños de Fripur les va a pasar algo? ¿Van a pasar hambre? ¿Van a pasar penuria? No, los que pasan penuria son los trabajadores de Fripur que se quedaron sin su única fuente de ingreso. Hay que construir condiciones para que esta gente viva mejor. Esto es gobernar. No, esto es pujar, empujar, luchar para que haya mejores condiciones de vida para los débiles. Los sindicatos proponemos, los sindicatos le planteamos a nuestros afiliados cómo salir a dar luchas y a tratar de conquistar derechos. En muchos de los casos se entienden que esos derechos son válidos y los propios gobiernos aceptan como tales y se crean los caminos para eso. Precisamente hoy estamos en una lucha presupuestal. Nosotros aspiramos que este presupuesto intente resolver algunos de los problemas que tiene ACE. El gobierno puede tomar parte de eso y eso no se entiende que yo esté gestionando ni gobernando, sino simplemente estoy aportando como desde un lugar, no solamente desde el sindicato colectivo, sino también como ciudadanos. Pertenecemos a este país y tenemos el derecho a opinar. Bueno, es lo que intentamos hacer los sindicatos, que a veces mal se entiende y se toma como que estamos gobernando. Y es todo lo contrario. Nosotros aportamos en una opinión genuina desde un colectivo que no es menor. Si yo estoy hablando que tengo 15.000 afiliados, no son pocos las personas que están intentando dar una opinión y cuando se entiende como válida, el gobierno la tomará y no siempre la toma así. Si revisamos los procesos, si fuera por los sindicatos, hubiéramos estado en otro lugar hace un buen tiempo. ¿Cuál es el futuro del sindicato, Reed? De crecimiento, lo que a este crecimiento hay que ponerle músculo. Se creció en cantidad, triplicamos. La primavera sindical fue a partir del 2005 con las leyes y las libertades. La gente respiró libertad sindical y lo vio inmediatamente volcándose a los sindicatos, formando sindicatos nuevos o levantando el que venía muy caído. Bueno, hay que ir a la búsqueda de esos sectores que todavía no hemos llegado, ¿no? Algunos que no tienen problemas de salario, pero sí de condiciones de trabajo, por ejemplo, los que están ligados a las nuevas tecnologías. Claramente hay que ir al sistema financiero no tradicional, me refiero a la afiliación que va a tener que hacer que va a hacer el sindicato bancario en Red Pago, en Hábitat y en Casa de Cambio. Hay que contribuir con el sector doméstico para que se lleguen a tener más trabajadoras domésticas afiliadas al movimiento sindical, porque esto ha sido el factor clave para que la multiplicación de trabajadoras domésticas al BPS haya sido por varias veces en menos de 10 años. Hay que trabajar en la afiliación del sector industrial. Hay que llegar a mayor cantidad de trabajadores en el comercio y nuestra aspiración es llegar a 500.000 afiliados en 3 años. Esto es generar 100.000 afiliados más en un periodo de 3 años. Es un desafío complejo, pero importante. Y eso es construcción del poder social. Y bueno, en este periodo estamos tratando fundamentalmente el trabajo, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, es posible impulsar la idea de la inversión y empleo mientras todavía hay bastante trabajo en el país. Fundamentalmente la inversión pública tiene mucho que ver y ahí tenemos que surja trabajo en este momento a través de las empresas públicas y bueno, pero también a través de hoy que se está discutiendo la ley de presupuesto tiene mucho que ver, bueno, que aparentemente hay gente que piensa que la ley de presupuesto es una cuestión de lo público y también abarca a toda la sociedad, ¿no? Según lo que se vote. Digo, para estos 5 años, según cómo vamos a vivir los uruguayos. Seguir trabajando en lo cultural, en lo que es la cultura del trabajo, seguir entendiendo que los trabajadores somos parte de una sociedad y que tenemos que cambiar la sociedad. Falta ser ejemplo. Yo creo en el sindicalismo con el dirigente sindical que trata de ser ejemplo. Yo lo aprendí en esta fábrica. Hay que venir a laburar, hay que estar con la gente.
Yo me subía arriba de 4 cajones acá y pegaba 4 puteadas y mamarruca. Hoy a las 4 puteadas hay que agregarle argumento, estudio. Hay que estudiar el balance de la empresa, la economía, el mercado, las exportaciones. Hay que estudiar mucho el mercado internacional. La dependencia de Uruguay en los precios es brutal. Hay que estudiar. El dirigente sindical tiene que estudiar. Y primero tiene que estudiar su gremio. Saber de qué habla cuando habla de su gremio. Yo no quiero ser como algunos gerentes que vienen a trabajar a la fábrica y no saben ni dónde están parados. Ni dónde están parados. No, yo no me gusta eso. La autoridad te la da el conocimiento. Pretendemos que los trabajadores seamos cada vez más protagonistas, porque aunque sea un objetivo a largo plazo y aunque nosotros no lo podamos ver, nosotros queremos una sociedad gobernada por los trabajadores, que sea para todos, pero básicamente gobernada por los trabajadores, que somos quienes generamos la riqueza de este país y de la sociedad. Es necesario que haya una cultura de transmisión por la cual el valor del trabajo no sea solo el salario, aunque el salario sea muy importante, también sea la disciplina, también sea el compañerismo, también sea la colecta solidaria cuando a un compañero le pasa algo, también sea los códigos de ser solidario con el compañero, pase lo que pase, y sobre todo la construcción de valores colectivos. Nadie se salva solo en el mundo, nadie puede ser feliz solo en el mundo. Necesita de un colectivo que lo apañe. Y hay muy pocas cosas que apañen más que un movimiento sindical, que un club deportivo, que una comunidad escolar, que un grupo de padres organizando cómo mejorar una escuela. Esas cosas colectivas son las que hay que recuperar. Y en eso, con el movimiento sindical pueden contar todos los días de nuestras vidas. Todos los días. Un mundo mejor y más justo, más solidario. Ahí está la clave de la convivencia laboral, de la lucha por un sueldo más digno y de condiciones de vida más humanas. En el fondo, la verdadera razón de la vida sindical, derechos y obligaciones.